Continuamos con la carta de Apocalipsis, continuamos en el capítulo 19. Hoy os vamos a presentar la última parte. Recordad que este capítulo 19 de Apocalipsis está dividido en 3 partes. Del versículo 1 al versículo 8, alabanzas en el cielo. Del versículo 9 al versículo 10, la cena de las bodas del Cordero. Y por último, la tercera parte, del versículo 11 al versículo 21, el jinete del caballo blanco. En la voz de Mari Carmen Jiménez y Salvador Orts vamos a escuchar los siguientes versículos. En unos minutos comentamos lo que acabamos de leer. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino de su furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Llegamos a la gran culminación de toda la historia. Este es el acontecimiento único. De entre todos los acontecimientos humanos desde el principio de los tiempos, el momento en que se manifestará la presencia de Jesús en poder y en gran gloria es este. Y se ve reflejado en este capítulo 19, versículo 11. Es el suceso que más se ha venido profetizando en la Biblia. En 3 ocasiones diferentes, en este libro, al final de cada una de las series de juicios, cuando se abren los 7 sellos y las 7 trompetas y las 7 copas de la ira, hemos estado a punto de encontrarnos con este suceso. Esto es lo que llama Pablo, en la segunda carta de Tesalonicenses, el esplendor de su venida, o literalmente, y como dice en griego, el destello de su presencia.
Jesús vino como un ladrón a recoger a su iglesia durante el principio de la última semana, llevándosela inesperadamente, y de repente, del mismo modo que se lleva un ladrón un tesoro de una casa, desde ese entonces ha estado, como hemos visto, presente, aunque de una manera invisible, junto a su iglesia. El primer capítulo de Apocalipsis también se refiere a la venida del Hijo del Hombre. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Como hemos escuchado y como podemos leer a través de este pasaje de Apocalipsis, capítulo 19, verso 11, vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. No se trata de el llanero solitario, montado en su caballo Silver, aunque es posible que esa ficción se base en este tema. Este jinete que cabalga sobre un caballo blanco nos lo descubren bajo 4 nombres diferentes. El primero de ellos se encuentra en el versículo 11, donde acabamos de leer, se le llama Fiel y Verdadero. Y en esa capacidad es la que viene Jesús a juzgar y a hacer la guerra, pero todo ello en perfecta justicia. Hay causas justas para corregir el mal y para castigar a los que lo hacen a pesar de las campañas actuales que estamos viviendo en nuestra sociedad. Jesús viene para ejecutar su perfecta justicia y para hacer la guerra. Por fin, como hace tantísimo tiempo que nos vienen prometiendo las Escrituras, se remediarán todos los males de la tierra y todos los engaños y abusos que han sufrido los diferentes países. Jesús vendrá para juzgar a la tierra y para enderezar todo lo que está torcido. Otro de los nombres que se encuentran en este pasaje está ubicado en el versículo 12. Sus ojos son como llama de fuego. En su cabeza tiene muchas diademas y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él mismo. Ese nombre desconocido está relacionado con los ojos como llama de fuego, y las muchas diademas que lleva sobre su cabeza también son un ejemplo de ello. Podríamos pensar que los ojos como llama de fuego se refieren al discernimiento, a un conocimiento penetrante. Las muchas diademas hablan acerca de la autoridad absoluta. Juan ve a Cristo como el conquistador. Cristo es, como dice Sweet, un general en jefe con un séquito alucinante. Y aquí tenemos una presentación que es típicamente judía. Esto es lo que estaban soñando los judíos. En tiempos de Jesús esperaban un Mesías montado en un caballo blanco, impartiendo justicia a Israel. Los sueños judíos estaban llenos del Mesías guerrero, ese Mesías que conduciría al pueblo de Dios a la victoria, ese Mesías que arrasaría con sus enemigos. Hay una descripción judía que pinta así al Mesías. Qué hermoso es el rey Mesías que está a punto de brotar de la casa de Judá. Ha ceñido sus lomos y salido a la batalla contra los que le aborrecen. Reyes y príncipes matará, enrojecerá los ríos con la sangre de los muertos. Sus vestiduras estarán empapadas de sangre. El caballo blanco es el símbolo del conquistador. Todo esto hace una referencia también a los generales romanos. Lo hemos visto en infinidad de películas. Lo hemos visto reflejado en cuadros, en estatuas. Un general romano cabalgaba en un caballo blanco cuando desfilaba en triunfo por Roma. Y sería bueno recordar que todo el trasfondo de esta escena se apoya en las esperanzas judías del futuro. Curiosamente tiene poco que ver con el Cristo de los Evangelios. Los judíos no esperaban a Jesús. Una persona humilde, mansa de corazón, esperaban un conquistador. Eso es lo que estaban esperando los judíos.
Dice que se llama fiel y verdadero. Él es fiel. Y la palabra original es pistos, que quiere decir absolutamente digno de confianza. Dice también que Él es verdadero. La palabra original es aletinos, que tiene dos significados. Quiere decir verdadero en el sentido de que Jesús es el único que trae la verdad y que nunca, en ningún tiempo, dice nada que contenga la menor falsedad. Quiere decir también genuino, como opuesto a lo que es falso. Él juzga y hace la guerra con integridad. Y de nuevo Juan encuentra esa figura en las palabras proféticas del Antiguo Testamento, donde se dice del rey escogido de Dios: juzgará a los pobres con integridad. Esto lo puedes leer en Isaías capítulo 11, verso 4. En Asia Menor, hasta el tribunal del procónsul estaba sujeto a soborno, a mala administración, como estamos viviendo hoy en día. Las guerras eran asuntos de ambición y tiranía y opresión más que de justicia, como estamos viviendo hoy en día. Pero cuando Cristo el Conquistador venga, ejercerá su poder con justicia. Sus ojos son una llama de fuego. Tiene en la cabeza muchas coronas reales y un nombre escrito que nadie conoce excepto él mismo. Esta es la descripción de Cristo el Conquistador. Sus ojos son como una llama de fuego. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 1, verso 14, y también en el capítulo 2, verso 18. Y esto representa el poder irresistible de Cristo. Tiene en la cabeza muchas coronas. Y la palabra original que se usa aquí es diadema, que es la corona real. Es distinta de Estéfanos, que es la corona de la victoria. ¿Recuerdas que hace unos meses atrás hemos hablado de las distintas coronas? La corona de victoria, la corona real. El estar coronado con más de una corona parece extraño, ¿verdad? Pero en el tiempo de Juan era completamente natural. No era extraño que un monarca llevara más de una corona para mostrar que era rey de un país. Por ejemplo, Ptolomeo entró en Antioquía llevando dos coronas o diademas, una para mostrar que era el señor de Asia y la otra para mostrar que era el señor de Egipto. Esto lo puedes leer en el primer libro de Macabeos, capítulo 11, verso 13. En la cabeza de Cristo el vencedor hay muchas coronas. Y esas coronas muestran que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tiene un nombre que no lo conoce nadie, más que él mismo, así que yo no puedo decir nada. Porque nadie conoce ese nombre, solo él, solo Jesús. Este es un pasaje que tiene un sentido diferente, ¿verdad?, a todos los pasajes anteriores. ¿Cuál es ese nombre? No lo sabemos. Juan no sabe cuál es el nombre, solo lo sabe él. Solo lo sabe Jesús. ¿Para qué vamos a preguntar? ¿Para qué vas a preguntar? ¿Para qué vas a sentir curiosidad en ese nombre? Si nadie te va a dar la respuesta a ese nombre, solo lo sabe Él. Parece inútil preguntar por ese nombre. Se nos dice la palabra que solo Él lo conoce. Y hay muchos que dan sugerencias, pero todas son incorrectas, porque nunca sabremos el nombre. Hay muchos que dicen que ese nombre es Kyrios, Señor. En Filipenses capítulo 2, verso 9 leemos acerca del nombre, que es sobre todo nombre que Dios le ha dado a Jesucristo, por su total obediencia. Pero no lo sabemos. Se ha sugerido que el nombre es Yahvé, pero no lo sabemos. Puede ser que el nombre se haya de revelar solamente en la unión final entre Cristo y la Iglesia. No lo sabemos tampoco. Isaías en el capítulo 9, verso 5 dice: tú no puedes soportar su nombre hasta que hayas ascendido fuera del cuerpo. No sabemos su nombre. No sabemos si conoceremos ese nombre. Los judíos creían que nadie podía conocer el nombre de Dios hasta que hubiera entrado en la vida de Cristo. No lo sé. No tengo esa información.
Puede que nunca sepamos el simbolismo del nombre desconocido. Pero ese nombre será inmenso. Ese nombre será increíble. Dice la palabra que estaba vestido con una ropa empapada de sangre, y el nombre por el que se le conoce es la palabra de Dios. Ese vestido con una ropa empapada de sangre no es la suya propia, es la de sus enemigos. Recordar que aquí no vemos a un Jesús inmolado, aquí vemos a un Jesús inmolador. Juan está tomando la imagen de Isaías capítulo 63, verso 1, donde el profeta describe a Dios volviendo de destruir a Edom. Los aplasté con ira, los pisoteé con furor. Su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Este es el Mesías de la esperanza apocalíptica judía. Este es el Mesías que estaban esperando los judíos. Y al final llegó Jesús, el humilde carpintero, y a muchos decepcionó. Su nombre es la palabra de Dios. Dice también que los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos vestidos de lino fino, blanco y puro. Por su boca sale una espada afilada de doble filo con la que hiera las naciones. Él pisará el lagar del ardor de la ira de Dios, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Trae consigo los ejércitos celestiales. Y cuando yo leo esto de los ejércitos celestiales, recuerdo lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 26, verso 53. Cuando dijo que podía haber tenido 12 legiones de ángeles peleando por él. Los ejércitos celestiales son ejércitos de ángeles. Es un pasaje muy interesante de leer. Las tres partes de una manera resumida las hemos presentado y cada una puede tener una interpretación diferente. Aunque leyendo cada versículo tú te das cuenta que hay pasajes, hay versos que no podemos entender, como por ejemplo el significado del nombre. Pero sí que podemos entender lo que dice, por ejemplo, el versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Es entendible el pasaje, es entendible ese versículo. Tú puedes imaginar cómo se abre el cielo y aparece en escena Jesús montado en ese caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Solo Jesús puede juzgar con justicia. Solo Él. El propósito final es testificar de la venida de Jesús. Es testificar acerca de Jesús, que es la figura más importante de toda la vida. Escuchamos a muchas personas, escuchamos muchas ideas religiosas que se están difundiendo en la actualidad, desde las regiones orientales a la filosofía de la nueva era, a las sectas. Hay muchos que se dedican a saber cómo fue creado el universo, cómo funciona la vida, cómo relacionarse con el Dios que pueda existir.
Pero la prueba de todas estas creencias y la respuesta a la que todas las personas de la tierra deben de contestar es: ¿qué debemos de hacer con Jesús? ¿Qué lugar ocupa Jesús en nuestra vida? Porque Él ha estado aquí. La constancia que ha quedado de su vida es inexpugnable, es verdad. Él vino, vivió, enseñó, murió y resucitó de nuevo. Y todo esto ha quedado establecido mediante una incuestionable y mediante un hecho. Y lo puedes encontrar en la palabra de Dios. Por lo tanto, cualquier creencia que pretenda ayudar al hombre debe de afrontar este hecho. ¿De qué manera encaja Jesús en tu vida? ¿De qué manera encaja Jesús en tus planes? Porque Jesús volverá. ¿Y estaremos preparados para su venida? Esta es la pregunta con la cual hace la Biblia que nos enfrentemos. Jesús es el tema primordial de la vida. Todas las vidas encuentran su significado en Él, y toda esperanza para este mundo que está en tinieblas, quebrantado, en pecado, se basa en el hecho de que va a regresar a este mundo y va a impartir justicia. Tenemos un Dios justo, que hace justicia, y llegará ese momento. Y en este pasaje 19 de Apocalipsis lo estamos viendo. Se abre el cielo y aparece Jesús, montado en ese caballo blanco, fiel y verdadero. Juzga con justicia, y eso hará. Juzgará a las naciones con justicia. Juzgará a los reyes, a los presidentes, a todos los juzgará con justicia. ¿Estás preparado para la venida de Jesús? ¿Estás preparado para ese gran día? Como canta el grupo Misión en una de sus canciones: prepárate, Jesucristo viene pronto.